Pensar es rebelde, decirlo es actuar. Siempre adelante, jamás regresar. Deberá esfuerzo, mérito, trabajo, producto y poder individual. Y poder individual. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Basados. Este programa está llevado adelante por el Partido Libertario de Misiones y como espacio libertario ideamos este programa para poder acercar a ustedes los conceptos y principios fundamentales sobre lo que sostenemos nuestro accionar político y nuestras ideas económicas para el país. Quiero darle la bienvenida a Darife Tebecheri. Hola Darife, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes, dependiendo del momento del día en el que estén viendo este... Darife, ¿vos podrías decir un poco tu experiencia como docente, etcétera? Una breve reseña como para que la gente te conozca. Sí, bueno, mi nombre completo es Darife Tebecheri, soy profesora de inglés, egresada del Instituto Montoya de Posadas. Yo soy de Jardín América y este ya sería mi quinto año ejerciendo la docencia. Estoy trabajando actualmente con prácticamente casi todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el secundario. Y lo lindo de tener esta oportunidad es que uno sabe que cualquier persona va a poder ver este video y entender por ahí los conceptos por ahí más complejos que uno ve en la tele, dice, no entiendo tal tema, tal otro, y con este programa que por ahí yo lo veo reflejado en lo que es mi día a día como docente, es que cada grupo, cada persona es distinto, cada uno aprende de forma distinta y tener la posibilidad de poder explicar esto de una forma sencilla me parece que va a ser muy fructífero. Buenísimo. Te doy la bienvenida a Julio Peralta. Hola, ¿Cómo buenas. estás, Julio? Bien, ¿cómo están todos? Bueno, encantado de compartir este espacio con ustedes. La verdad que me ilusiona bastante el hecho de poder transmitir esto que por ahí para muchos será un eslogan de hablar de las ideas de la libertad. Lo escuchamos repetitivamente, pero cuando alguien le pregunta, bueno, nombrame una de estas ideas de la libertad, bueno, nosotros venimos acá a tratar de difundir cuáles son las ideas de la libertad. Vamos a nombrarlas, vamos a basarnos por eso nuestro programa se llama Basados, porque nos vamos a basar en los conceptos y en la teoría de cómo surge todo esto que nosotros defendemos. Así que bueno, mi nombre es Julio Peralta y encantado de que nos escuchen principalmente. Julio, explicarle a la gente de qué te ocupás, digamos, cuál es tu ocupación. Bueno, el universo es muy confuso, diría un meme conocido. Yo me dedico básicamente a la parte impositiva. Yo soy técnico administrativo contable y bueno, hoy me especializo en el asesoramiento, lo que respecta a lo impositivo. Entonces, como libertario por ahí se vuelve la parte confusa, digamos, para la gente de un libertario asesorando sobre estos impuestos. Obviamente que trato de siempre que paguen lo menos posible. Por supuesto, ese es el fin, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Agustín Fraga? ¿Cómo estás desde Campo Viera? Buen día, buenas tardes o buenas noches y un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos estén viendo en este momento. Y bueno, yo soy Ricardo Agustín Fraga es mi nombre completo y normalmente me presento como estudiante y luego como comerciante, pero hoy voy a ser más sincero, soy comerciante y después estudiante de Derecho. Y nada, creo que el aporte que vengo a dar es intentar explicar o intentar transmitir estas ideas que por ahí, como decíamos al principio, mucha gente se llama libertaria, pero no lo es. Y bueno, yo en este caso no tengo ningún cuadro técnico ni tampoco estoy recibido en ningún área específica, pero creo que puedo transmitir al llano algunas de estas ideas que vamos a comentar hoy. Buenísimo. Y finalmente, Diego Sena, nuestro anfitrión. Saluda, Diego. Yo estoy escondido.
Bueno, No yo importa, sí. pero igual es una parte muy importante de todo nuestro esquema de personas que nos ayudan, ¿no? Nuestros recursos humanos que tenemos como espacio. Como verán, está Jardín América, está Garupá, está Campo Viera, está Apóstoles y Posadas, por supuesto. O sea, estamos representando a una buena parte de la provincia y bueno, Así Diego es. está en Apóstoles y desde ahí él maneja su canal de stream, La Fragata, y nos ha invitado, por supuesto, a salir, a defender nuestras ideas y es lo que estamos haciendo con este programa. Así que, Diego, te doy la bienvenida también a tu propio stream. No, y a mí me interesa también, como decía Arife y Agustín, que las ideas se bajen al llano y que la gente pueda entender muchos conceptos que están dando vuelta. Y encantado de estar acá en Controles. Y bueno, y después para salir este material, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a dar lugar a las cosas que venimos a verter acá y que tienen que ver mucho con la teoría, ¿no? Nosotros pensamos mucho antes de salir al ruedo a hacer esto porque lo que siempre hablamos entre nosotros es que hay como un desconocimiento de los fundamentos profundos de todo aquello que se está defendiendo a partir de que Javier Milei llegó al gobierno, ¿no? Lo que vemos es que por ahí mucha gente que se dice libertaria sale con conceptos que no son necesariamente libertarios, pero es por ese desconocimiento, esa ignorancia que quizás tienen y porque se necesita profundizar la batalla cultural y por eso estamos acá. Lo que tenemos para decir es que la Escuela de Economía Austríaca es una corriente de pensamiento económico, que es la que nos sostiene a nosotros como libertarios, que se distingue por su enfoque en el individualismo metodológico, en el subjetivismo y la importancia del libre mercado. Esos conceptos van a ser explicados oportunamente por cada uno de mis compañeros aquí. Y como dijimos, estos conceptos son el individualismo metodológico, que sirve para explicar fenómenos económicos, fenómenos sociales y el estudio de la acción colectiva. Como verán, va de abajo hacia arriba, es decir, empieza en el individuo y finalmente termina en lo colectivo, no al revés. Después tenemos como concepto fundamental el subjetivismo, donde se estudian las preferencias y valoraciones individuales, la utilidad marginal, que ya lo va a explicar Julio, creo que tiene la utilidad marginal para explicar, sí. Y también teoría del capital y del interés, la teoría del ciclo económico austríaco, que voy a explicar yo en un momento, la importancia del mercado libre y la praxeología, creo que le toca a Agustín. Lo que tenemos para decir a nivel general es que los fundadores y orígenes de la Escuela de Economía Austríaca se remontan a 1840, 1821, la vida, ¿no es cierto?, de Karl Menger, que nació en 1840, murió en 1921, que es considerado como el fundador de la Escuela Austríaca, que publicó en 1871, fíjense la cantidad de siglos, ya hace que la economía austríaca está en movimiento, publicó Principios de Economía Política, donde introdujo la teoría del valor subjetivo y la utilidad marginal. Después tenemos a Eugen von Baberg, que nació en 1851 y falleció en 1914, que desarrolló la teoría del capital y el interés, explicando cómo las tasas de interés reflejan las preferencias temporales de los individuos. Después tenemos al que siempre nombramos y el que es como el referente más grande para todos, ¿no?, que es Ludwig von Mises, que nació en 1881 y falleció en 1973, y extendió la teoría austríaca al análisis del socialismo, que este fue un gran aporte que dio von Mises, y la intervención estatal, defendiendo al libre mercado y proponiendo la praxeología, que es, como dijimos ya, la metodología que utiliza el estudio de la estructura lógica de la acción humana. Todo lo que hace la economía austríaca tiene que ver con esa metodología que es la praxeología. Y por último tenemos a Friedrich Hayek, que nació en 1899, murió en 1992 y contribuyó significativamente a la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, la teoría del conocimiento y la crítica al socialismo, continuando a su maestro, von Mises,
y recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. Ahora entonces voy a dar paso a Darife, quien va a explicar al individualismo metodológico y el subjetivismo, que son dos conceptos fundamentales que sostiene la Escuela de Economía Austríaca. Adelante, Darife. Sí, como bien decía Ninfa, si me permiten, tengo unos apuntes acá a mano que Por me supuesto. sirven un montón. Bien, tanto el individualismo metodológico como el subjetivismo nos permiten entender desde las decisiones y percepciones individuales cómo se entiende la sociedad y la economía. Si vamos a lo particular del individualismo metodológico, es la premisa de que para comprender fenómenos tanto sociales y económicos, como mencioné recién, hay que analizar las acciones, decisiones y motivaciones individuales. Es decir, no se parte de colectivos o estructuras abstractas, sino del ser humano y su capacidad para actuar, elegir y crear. Entonces, como puntos clave del individualismo metodológico, podemos mencionar la acción humana, las decisiones conscientes y el impulso al cambio. Perdón, Darife, te interrumpo 2 segundos. Sí. Ustedes se fijaron, ¿no?, que siempre somos criticados como individualistas. Los libertarios no podemos partir de otro lugar, nosotros partimos desde el individuo. Esto es lo que vos estás explicando ahora. Claro. Desde sus acciones, desde sus decisiones, y por último estudiamos todo lo que tiene que ver con lo colectivo, no con el colectivismo, eso lo estudiamos con el socialismo, pero con lo colectivo, porque sí, formamos parte de una sociedad e interactuamos entre individuos, entonces eso se da al final, ¿no es cierto? Pero primero empezamos a mirar cuáles son las decisiones que toma cada uno de los individuos. Eso es el individualismo metodológico por el que somos tan criticados, ¿no?, como libertarios. Sí. Claro, pero en sí, como vos decís, en cuanto justamente estaba por mencionar eso sobre la acción humana como uno de los puntos clave del individualismo metodológico, justamente toda interacción social en sí colectiva es el resultado de decisiones individuales, porque cada persona, cada acción, por más mínima que sea, tiene una intención y un propósito, entonces no podemos partir de otra cosa que no sea el individuo. Después, el otro punto clave, las decisiones conscientes. Justamente las personas actúan de acuerdo con sus propios intereses, creencias y expectativas. Y gracias a estas acciones individuales se está logrando de alguna forma, digamos, el fin último es la transformación social y económica. Un ejemplo por ahí dinámico, como para ver si se lo puede bajar más todavía a tierra la idea. Si nos imaginamos, por ejemplo, el famoso mercado de pulgas, no sé si acá todos tienen una idea del mercado de pulgas. Bueno, por ejemplo, cada vendedor dentro de ese mercado puede decidir qué artículos poner a la venta y a qué precio. Entonces, es una decisión de cada vendedor, no es una decisión colectiva. Cada vendedor actúa en base a sus expectativas, experiencias y conocimientos de los productos que va a vender. Entonces, por ejemplo, un economista austríaco, por ejemplo, se va a fijar en las decisiones de cada vendedor y comprador y entendiendo de que el precio en sí es el resultado de múltiples interacciones individuales. Se suele decir en economía austríaca que el precio no está determinado por el costo. Cuando uno dice eso, digamos, la otra economía que hemos estado acostumbrados, a la que hemos sido expuestos durante tantas décadas, dice, no, el costo es importantísimo. Lo que es importante son las preferencias. O sea, ¿por qué no compras un determinado artículo? ¿Por qué el consumidor va hacia ese artículo y lo compra y hay otro similar que no lo compra? Claro, la economía clásica lo que hacía era basar los valores de los bienes conforme a lo que costaba producirlos, la cantidad de tiempo de trabajo que se le dedicó para producir ese bien. Entonces, el precio estaba intrínsecamente basado en eso. Y lo que viene a hacer toda esta corriente de pensamiento que es de la escuela austríaca, decir, no, el valor del bien tiene que ver con lo que cada individuo piensa que vale. Y de ahí surgen conceptos como la utilidad marginal y todo eso que después vamos a explicarlo. Sí. Seguimos, Darife. El Bueno. subjetivismo
¿Subjetivismo qué es el subjetivismo? Sí, el subjetivismo es la idea de que el valor de los bienes y servicios no es inherente a ellos, sino que depende de la valoración individual de cada persona. Siempre, como vos decís, todo es centrado en el individuo. Entonces, cada individuo asigna un valor distinto basado en preferencias, necesidades o circunstancias personales. Como puntos clave del subjetivismo se puede mencionar el valor en función del usuario, es decir, un bien puede tener un valor muy alto para una persona y muy bajo para otra. Así creo que vos, Ninfa, recién lo mencionaste. El vaso de agua en el desierto, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuánto vale un vaso de agua en el desierto y cuánto vale acá en Misiones, por ejemplo, que estamos rodeados de ríos? Tal cual. Sí. Tal cual. Después, las decisiones de intercambio. Justamente estas transacciones en el mercado se basan en las valoraciones subjetivas, es decir, el precio de un producto es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, donde cada parte tiene su propia, digamos, percepción del valor. Y por último, el cambio constante, es decir, las valoraciones pueden cambiar con el tiempo según las circunstancias personales, la información disponible y el entorno social. Sí, y como ejemplo también un cortito ejemplo para el subjetivismo, por ejemplo, podemos pensar que en un viaje, en ir de camping con amigos, y cada uno, por ejemplo, vamos a decir que nosotros 5 vamos de camping. Sí. Y cada uno tiene que decidir qué va a llevar al camping. Entonces, cada uno va a llevar lo que necesita en base a sus necesidades personales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Agustín, capaz una linterna de alta potencia es clave, para pasar la noche, después si no ves nada, él va a decir, va a priorizar una linterna, por ejemplo. Claro. Por ahí, Ninfa, vos vas a elegir llevar una mochila con todas las comodidades, entonces, para cada uno... y secador de pelo y cosas por el estilo. Entonces, claro, el valor que cada uno asigna a estos objetos va a ser subjetivo. Para cada uno, cada objeto para ir de camping va a ser clave. En sí, esta diversidad de valoraciones hace que en el mercado se pueda encontrar un amplio rango de precios y productos. En sí, estos dos conceptos, estas dos ideas parten del individuo. Sí. Yo voy a dar un ejemplo bien fácil de entender. En mi caso, el servicio de fotografía y video está muy relacionado al profesional. Se maneja un precio colectivo, pero individual cada servicio o cada fotógrafo. Como la preferencia, digamos, ¿no? Exactamente. Tenemos la preferencia de quien te quiere contratar. Y hay otros que dicen, pero ¿cómo? Al fulano le va bien, gana un montón de plata haciendo lo mismo que yo sé hacer y sin embargo a mí no me contratan. Bueno, ahí interviene la preferencia del consumidor. Y bueno, y eso es lo que nosotros defendemos como individualismo, ¿no? Metodológico, que yo lo escucho muy criticado, por ejemplo, por Lilita Carrió y por toda esa gente que es más bien de izquierda y socialista, que no puede entender que seamos libres para decidir. Ahí comienza la libertad en la cuestión de cuál es mi preferencia y por qué lo hago. Yo tengo mis motivos y el primer motivo de todo es la supervivencia, ¿no? Y después, bueno, después continúa, no, porque me gusta más esto que lo otro. Entonces, por eso también es subjetivo. El subjetivismo es algo que nosotros incorporamos a los conceptos que tenemos en la Escuela de Economía Austriaca, que sirve para explicación de estos fenómenos también, del fenómeno de la inflación, el desempleo y la formación de precios. Si me permitís, voy a intervenir ahí porque esto sí le interesa a la gente. ¿Por qué decimos que el individualismo metodológico interviene ahí? Porque para nosotros la explicación de la inflación es que en lugar de atribuir la inflación a fuerzas abstractas, como el mercado, la economía, el individualismo metodológico busca explicarlo a través de las decisiones individuales de los agentes económicos. Por ejemplo, como las decisiones de los consumidores de comprar más bienes. Cuando no sé, se quiere estoquear a alguien por X motivo, porque dice, ay, no, viene una tormenta, viene un tornado, algo, me voy y me estoqueo, y salen un montón de personas a estoquearse también. Eso genera escasez de esos bienes. Y al generar escasez, eso produce inflación, porque entonces el precio de los bienes aumenta, ¿no?
por ejemplo, las decisiones de las empresas de aumentar los precios y las decisiones de los bancos centrales de imprimir dinero contribuyen a la inflación. Esas son las explicaciones de la Escuela de Economía Austríaca. Nosotros decimos cuando se imprime billetes, la inflación sube, que es lo que lo vimos en la práctica. Pragmáticamente vimos lo que hizo el gobierno de Javier Milei cuando cesó con la maquinita, entonces la inflación fue bajando. Por supuesto que ahora ya hay un núcleo de inflación un poco más duro que necesita de otras medidas quizás más puntuales para que eso llegue a cero. Pero lo que se logró, aunque nosotros ya nos estamos acostumbrando a este bienestar de la estabilidad, es muchísimo y además de que nos ha salvado de una hiperinflación, ¿no? Entonces, ahí está la explicación de por qué el individualismo metodológico austríaco es importante para explicar el tema de la inflación. Después tenemos el desempleo, en donde en lugar de ver el desempleo como un problema estructural, como hacen otros pensamientos u otras teorías, el individualismo metodológico se enfoca en las decisiones individuales de los trabajadores, buscar empleo, aceptar salarios, y en las decisiones individuales de las empresas, contratar o despedir, para explicar estas tasas de desempleo. Y por último, la formación de precios, que también es importante para la gente común, que es la teoría de la oferta y la demanda. Que esto para nosotros es central en la economía y es un ejemplo de individualismo metodológico, porque los precios se determinan por la interacción de las decisiones individuales de los compradores en la demanda y de los vendedores en la oferta. Bueno, nada más, perdón que me haya entrometido en tu tema, pero digamos, esto era muy importante porque esto es lo que a la gente le suele pasar todo el tiempo. No, le explican la inflación como diciendo, no, es multicausal, cuando nosotros sabemos que una de las cuestiones que en nuestro país hace que la inflación sea desbocada es que los políticos le dan a la maquinita sin respaldo de dólares, obviamente, ¿no? No solamente lo explican, ponele que explican algo los políticos de que esto es multicausal. En las universidades te enseñan que es multicausal y te enseñan cuáles son las causas. Pero es la idea más fuerte. Y por eso salimos adoctrinados de que nunca es la culpa del político, siempre es la culpa de algo más. Como la guerra. Nunca se sabe. Entonces los políticos salen limpitos. Dice, porque no, es la culpa de ellos. De lo que está pasando afuera. Nunca tienen la culpa ellos cuando ellos son los que criminalmente nos están llevando a una inflación desbocada. Porque eso tendría que ser penado por la ley y con prisión de cárcel. La irresponsabilidad y la mala praxis de los políticos que tenemos. Pero hasta ahora no lo hemos visto, digamos, ¿no? O sea, ellos tranquilamente hacen un plan platita para ganar elecciones, por ejemplo, como hizo Massa, y eso todavía lo estamos pagando todos, y lo que más lo pagan, porque quienes más pagan las consecuencias de la inflación son los más humildes. Ahora, ¿por qué se dice que, digamos, que van saliendo de la pobreza y vamos escalando puntos hacia abajo, ¿no es cierto? Se va reduciendo ese margen de pobreza, se va reduciendo porque la estabilidad genera también de que ellos puedan prever su alimentación un poco mejor, y que puedan, digamos, conseguir dinero y que ese dinero les rinda. Anteriormente, con el tema de la inflación, por más que decían que protegían a los más vulnerables, con el tema de la inflación, ellos quedaban absolutamente desamparados y librados a su suerte, digamos, si comían o no comían. Bueno, ahora eso es algo muy importante que este gobierno ha contribuido a normalizar, ¿no? El tema de que la inflación sea 2% y vayamos bajando hacia el 1%. Entonces ahora, gracias Darife, ahora entonces vamos a pasar a Julio César, nuestro emperador acá. Vamos, Julio César Peralta, que va a hablar de la utilidad marginal y la teoría del capital y del interés. Bueno, hoy nos trae acá una escuela de pensamiento que fue bautizada como austríaca, la economía de la escuela austríaca, pero por ahí muchos piensan que esto se creó un edificio o algo así, que era una escuela, pero en realidad fueron varios pensadores que con el tiempo se formó en esto que, por su conjunto de ideas que fueron difundiendo con
en el pasar de su vida, digamos, y uno de ellos fue Karl Menger, que fue un economista que con un libro comenzó todo, que ese libro se llamó Principio de Economía Política. Bien. Es el libro del fundador de esta escuela, que él en su momento no se autodenominó yo soy de la escuela austríaca, de hecho ese nombre surgió quizás por, en esa época estaban en Berlín, era como la sede de todo lo que era el pensamiento económico. La usina del pensamiento, sí, la usina del pensamiento liberal, digamos. Clásico, sí. Económico. Entonces dijeron los austríacos. Claro. Así comenzó esta escuela, por ese nombre que quizás despectivamente lo usaban, porque se diferenciaban de los que estaban en Berlín, y Karl Menger era un economista de Viena. Entonces, en 1871, él da inicio a esta idea que después se fueron sus alumnos, quizás en el tiempo, fueron los que llevaron más adelante, décadas después, esta idea con diferentes conceptos como el interés, pero todo comenzó con con lo que contaban ustedes, con lo subjetivo que era el valor de los bienes. Entonces, para poder explicar la utilidad marginal, que es lo que se introduce aquí en esta corriente de pensamiento, que básicamente lo que dice es que los bienes, había digamos, una paradoja que le rompía la cabeza a los economistas, que era por qué, en el ejemplo más conocido, por qué el agua, teniendo una utilidad muy amplia, de hecho sirve para que vivamos, en comparación con quizás con un pedazo de metal como el oro, como diamantes, eran más valorados, tenían mucho más valor que el agua. Bueno, esta idea vino a explicar por qué la utilidad marginal tiene que ver con lo que nosotros podemos interpretar con lo que nos satisface. Si nos imaginamos acá en Misiones, estos días que tuvimos de mucho calor, muchísimo calor, tenemos la heladera con botellas de agua, que eso es normal, ¿no? Siempre tenemos más botellas de agua que otras cosas. Cuando venimos con ese calor y tomamos la primera botella de agua, nos satisface muchísimo, pero la segunda y la tercera ya nos satisfacen un poco menos, y quizás la cuarta ya ni siquiera podemos terminar de tomar la botella de agua. Entonces, la utilidad marginal que tiene es esa satisfacción que te da al final este producto. Ya no tenés tanta sed, entonces no significa tanto, entonces su valor es menor. Por eso, y este fenómeno se llama utilidad marginal decreciente, porque va creciendo conforme lo consumimos. Claro, al principio vale más, y después, en la medida en que hay menos necesidad de ese bien o menos preferencia, digamos, va bajando el valor. Eso es lo que va sucediendo, especialmente con algo tan abundante como el agua, ¿no? Como el agua, sí, por eso es un ejemplo que se utiliza comúnmente, porque todos podemos relacionar eso. Cuando venimos de una caminata larga, por ejemplo, o de hacer ejercicio, tenemos mucha sed, bebemos agua, pero después ya nos satisfacemos, digamos, satisficimos ese... Bueno, ¿y cuál sería el concepto? O sea, tiene que ver mucho con... Decime el concepto teórico y después da el ejemplo. Entonces la gente tiene las dos cosas. Levantemos la vara. No es solamente explicarle a la gente así solamente a lo llano, sino levantamos la vara diciendo cuál es el concepto de utilidad marginal. A ver. Bueno, este concepto de utilidad marginal se convirtió en uno de los pilares de la escuela austríaca, porque es tan importante, porque ayuda a explicar cómo se fijan los precios del mercado. Por eso es tan importante. Porque ayuda a explicar cómo se fijan los precios en el mercado. Bien. Algo que los economistas clásicos no lograban resolver del todo, digamos, porque ellos trataron de explicarlo, pero siempre quedaba medio colgado. En ese ejemplo que dimos, la primera botella de agua vale mucho y la cuarta casi nada. Con lo que nos aporta esta última botella, cuando ya casi estamos satisfechos,
la utilidad marginal es lo que establece cuál será el valor real de estos bienes. Yo te puedo decir que la utilidad marginal dice que el valor, esta es la premisa fundamental, que es la que se desprende toda tu explicación, que sería que el valor de un bien disminuye a medida que se consume más de él, siendo la utilidad de la última unidad consumida la que determina su valor. Es Así esto es. lo que explicaste del agua en la ladera. Esta sería la premisa que sostiene la Escuela de Economía Austríaca. Siempre digo, nosotros tenemos que disparar desde el concepto y después hacia el ejemplo. De esa manera también hacemos que la gente incorpore cuál es el concepto. Bueno, ¿y qué me puedes decir de la teoría del capital y del interés? Bueno, cuando hablamos de capital, en economía nos referimos a los bienes duraderos que se utilizan para producir otros bienes. No simplemente el dinero o lo que podamos contar en el banco, digamos. Acá en Misiones, por ejemplo, podemos decir que los bienes de capital pueden ser en la cosecha de actividad yerbatera, digamos, los bienes pueden ser las cosechadoras, todo lo que sirve para producir. Sí. Son las herramientas que ayudan a producir más adelante otros bienes. Claro, son bienes de capital, no de consumo. Lo de consumo sería la yerba como producto final. Y el de capital es lo que utilizan las empresas. Lo que utilizamos para producirlo. Los trabajadores para producir esa yerba, sí. Claro, y estos conceptos tanto como de la utilidad marginal, todas estas ideas están relacionadas de cómo al final se valoran los bienes. Y el proceso productivo, explican los austríacos, lleva tiempo y se compone de etapas. No obtenemos los bienes de consumo instantáneamente. Sí, señor. Hay toda una estructura de producción detrás. O sea, todos esos bienes, hay tiempo, alguien tuvo que poner plata, todo. Y bueno, imaginemos un proceso productivo como el de la yerba mate: plantar, cosechar, secar, estacionar, moler, empacar. Todo ese recorrido desde la planta hasta que el paquete está listo, para el mate es la estructura de producción compuesta por diversos bienes: las herramientas, los vehículos, los hornos, etcétera, lo que decíamos hoy. Y lo crucial es que toma tiempo, pueden pasar meses, años desde la siembra hasta que finalmente podemos disfrutar de el mate, tomar un mate, digamos. Diego, una pregunta, Diego. ¿Cuánto tiempo lleva para poder cosechar una planta de yerba mate, vos que estás ahí en Apóstoles? Sí, para la primera cosecha creo que son 5 años. Claro, eso también la tierra y por ejemplo, los insumos de producción. Fíjate vos toda la cantidad de tiempo que esa persona tiene que esperar después que invirtió, que puso su plata, y que en vez de agarrar y gastársela en un viaje a Europa, por ejemplo, dijo, no, voy a iniciar una empresa yerbatera, por ejemplo, ¿no? O voy a producir yerba mate. Eso sumado a que también necesita maquinaria, necesita un galpón donde poder madurar la cosecha. No sé cómo madurar, digo yo, pero porque no entiendo mucho, pero tiene su proceso, digamos, de secado, etcétera. Un molino, si es que puede acceder a un molino. Todo eso significa que él está resignando consumo presente por ganancia futura, obviamente. Ganancias futuras, claro. Eso es lo que siempre se explica en economía austríaca. Todo el ahorro, ¿no? La importancia del ahorro. Esa persona que está invirtiendo está ahorrando. Es un benefactor de la sociedad. Eso es lo que hay que decir todo el tiempo. Un empresario que emprende, que da trabajo, que en vez de agarrar y tirarse encima la plata, agarra y dice, no, vamos a generar un proyecto productivo. Y eso lleva mucho tiempo, tal cual lo estás diciendo vos y lo estás explicando. Claro, esto es lo importante de señalar, digamos, esto que estábamos diciendo, de por qué el capital es importante. Cuanto más tiempo indirecto prolongado es el proceso productivo, es decir, cuando más inversión en capital incluye, mayor será la producción obtenida al final de todo esto. Entonces, estos conceptos que tanto la utilidad marginal, ahora el capital, y ahora surge también, introdujeron estos pensadores austríacos la teoría del interés. Estos tres conceptos como que van juntos. Según la escuela austríaca, la tasa de interés, es decir, el precio que pagamos por usar dinero ajeno, o la recompensa por prestar
o invertir dinero, está íntimamente ligada con lo que acabamos de escribir. El factor tiempo y la preferencia que tenemos por cuánto disfrutar los bienes, en términos sencillos, el interés existe porque valoramos más tener un bien hoy que tenerlo mañana. Por eso es tan importante este concepto del interés. A esto llamamos preferencia temporal. Ese es un concepto en el cual, en general, preferimos disfrutar antes que después. O sea, todos queremos hoy consumir, pero a veces el capital que tenemos, cuando ahorramos, estamos prefiriendo consumir en el futuro Y no ahora. que hoy. Claro. Entonces, ese tiempo es lo que llamamos, o el precio que tiene ese tiempo de espera es lo que llamamos interés. Porque nosotros, si prestamos plata, por ejemplo, queremos obtener un beneficio por sacrificar nuestro consumo de hoy. Entonces, Y fíjate vos que se invierte, ¿no? Porque vos que prestás, estás esperando una ganancia futura, ¿no? Resignás consumir ahora el consumo de hoy. el consumo de hoy por una ganancia futura. Y la persona que pide prestado es al revés. Necesita ahora y paga el precio que sea, que eso es la tasa de interés, ¿no es cierto? Por ese dinero para comprar algo que necesita ya, que necesita hoy, porque él necesita consumir ahora. Entonces, él a su vez se endeuda a futuro. Mientras el otro busca una ganancia futura, esta persona que pide prestado se endeuda a futuro. También eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Y sabés quién fue el que introdujo para hablar de autores? Eutin von Babel fue el que se preguntó por qué surge el interés. Él argumentaba fundamentalmente dos cosas. Primero, que las personas tenemos preferencia temporal. Valoramos más disfrutar los bienes hoy que mañana. Y segundo, que los bienes de capital permiten obtener una producción adicional en el futuro. Es decir, cuando invertís o sacrificás el consumo de hoy para comprar un bien, hace que vos produzcas más y mejor, no sé, una moto guadaña, por ejemplo, para cortar maleza, te va a permitir que vos hagas tu trabajo más rápido y puedas quizás cosechar mejor el producto en el futuro. En otras palabras, el interés es la recompensa por esperar en el tiempo, por invertir en proyectos que rendirán más adelante. También es importante que la tasa de interés tiende a formarse naturalmente en el mercado, según la oferta y la demanda de ahorros y créditos. Ahora te pregunto, ¿y eso estaría pasando en la Argentina? Y mira, cuando teníamos un exceso de emisión monetaria, se creaba esta burbuja que vos decías, había mucho dinero, entonces la gente tendía a desprenderse más rápido del dinero. Entonces la gente no quería tenerlo, por lo tanto, las tasas de interés eran muy elevadas tener ese tiempo, el dinero, hasta el punto final, digamos, en el tiempo, la gente no quería esperar, quería consumir hoy. Entonces, por eso eran muy caros los intereses. De hecho, los préstamos, las tarjetas de crédito, vos comprás algo en cuotas y te sale tres productos, digamos. Entonces, eso era lo que generaba. Ahora qué ves que vos que estás en impuestos y todo eso y manejás más o menos estas cuestiones, ¿qué estás viendo, Bueno, digamos? Y hoy lo que se ve, por ejemplo, al pararse esta máquina de producir dinero ficticio, estos papelitos, imprimir dinero, estos papelitos de colores que no servían para nada, al pararse eso empezó a valorarse, a revalorarse el peso, y hace que las tasas de interés, por ejemplo, para prestar empiecen a bajar. De hecho, no sé si ustedes, un ejemplo era esta billetera virtual Mercado Pago, tenía una tasa de casi 46% por tener la plata ahí adentro, anual. Claro, era alta, y hoy, por ejemplo, podemos ver, si entramos a la aplicación, que está en torno al 25-26%. Es decir, que hubo un cambio en este proceso de no imprimir más billetes. Claro, porque la gente no se está desprendiendo tampoco así nomás del ¿no? Ya puede guardarse un poco la plata, ya puede ahorrar inclusive en algunos casos. Así que bueno, por eso es tan importante esta
introducción de este concepto que es el interés, que quizás por ahí lo damos por sentado, que se sabe, que sí, que si prestamos plata, algo tenemos que pagar de más, pero... Sí, a veces se habla de algo es el 100, el 200%, no sé cuánto, o sea... Claro. Alguna vez, bueno, uno ha pedido un préstamo y dice nunca más pido préstamo porque no lo termino de pagar más. Sí, me ha pasado 5 años pagando un préstamo y era como 10 veces más. Urgente quizás, o alguna necesidad urgente de la familia o algo que no tenías en ese momento y tuviste que hacerlo, y después dijiste, pero nunca más porque no salgo más de este préstamo. Bueno, eso sucedía. Tengo una consulta. Eso tiene que ver con lo que dice de sacar el Banco Central. El Banco Central, viste que fija la tasa de interés y los estados manejan... Claro, artificialmente. Manejan, claro, cuando hay inflación o deflación, manejan subiendo o bajando las tasas de interés. Claro, porque el mercado central es el brazo intervencionista del Estado, en realidad, en la economía y en el dinero sobre todo, ¿no? En realidad lo que tiene que fijar las tasas de interés es el mercado. Tal cual. Bueno, ahí los economistas austriacos advierten también que si un banco central baja artificialmente las tasas de interés, como decíamos, imprimiendo dinero o facilitando demasiado el crédito, se genera una burbuja que está bueno volver sobre esto que mencionamos hoy para ya en este concepto darle forma. Se genera un auge ficticio con muchas inversiones que parecen viables solo por el dinero barato, porque te están regalando esos papelitos, digamos, hay mucho dinero circulando. Y cuando se acaba ese crédito fácil, generalmente esos proyectos fracasan. Sobreviene una crisis. Así que, bueno, la explicación austríaca tiene que ver con las recesiones periódicas que tenemos acá en Argentina. Ahí ingresa las fluctuaciones económicas de Handel, que tengo que explicar yo ahora. Exactamente, como para darte paso en eso, pero como para resumir estos conceptos, la utilidad marginal nos enseña que el valor de las cosas depende de cuánto nos satisface la última unidad disponible de ella. La teoría del capital nos recuerda que para obtener los bienes que disfrutamos hoy, hay que invertir tiempo, recursos, herramientas, maquinarias e infraestructura, y la teoría del interés conecta ambas ideas, mostrando que como preferimos el disfrute presente y producir lleva tiempo, existe un precio por la espera que justamente es el interés. La tasa de interés, sí, claro. Bien, entonces, hasta aquí llegamos en nuestra primera entrega, en 2 partes que vamos a hacer de la Escuela de Economía Austríaca. Después vamos a tratar de profundizar cada uno de estos conceptos que se han lanzado ahora en forma general. Así que tengo que agradecer a Darife, a Julio, a Agustín y a Diego por haber estado aquí con nosotros, entre todos. Un placer. La verdad que fue muy lindo, muy productivo esto. Me parece que todos aprendimos mucho, además, porque uno aprende de los otros siempre. Y escuchando a los otros se da cuenta de cosas que a lo mejor uno leyendo no se dio cuenta. Eso pasa mucho, a mí me pasa mucho. Siempre que escucho a alguien que dice algo interesante, aunque yo sepa el tema, digo, pero esa arista del tema no lo había considerado, no lo había visto tan claro como ahora que lo dice el fulano o la mengana. Bueno, eso está pasando también acá, y espero que le pase a la gente que está viendo este programa, ¿no? Y nuestra humilde contribución a la causa libertaria es esta, la de profundizar estas tan mentadas ideas de la libertad que al final terminan siendo como un eslogan, y queremos que aquellos que realmente adhieran a estas ideas se consideren libertarios. El resto tiene que revisar su sistema de valores, digamos, ¿no? O sus ideas. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora en el que nos estén visualizando. Los invitamos a los siguientes programas que vamos a seguir lanzando durante todas estas semanas hasta fin de año. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias, La Fragata, y los esperamos para los próximos programas. Bueno, saludos a todos. Chao, chao. Rompiendo cadena, despertando la razón. Las ideas resuenan con fuerza y pasión. Del pasado al presente, un
inmortal, principios que guían la senda liberal. Autores y corrientes, historia sin fin, debate y razón, buscando el porvenir. El mercado nos guía. Libertad, libertad, la voz que no calla. Ideas que encienden el fuego y estallan. Pensamiento crítico, fuerza y verdad en cada palabra, justicia y moral. El Estado oprime. Del contrato social a la ley natural, del orden espontáneo al mercado global. Mises y Hayek, Bastiat y Rand, unidos en lucha por la libertad, apela palabra, justicia y moral. El Estado oprime. Del contrato social a la ley natural, del orden espontáneo al mercado global. Mises y Hayek, Bastiat y Rand, unidos en lucha por la libertad, romper las cadenas, vencer lo estatal. Pensar es rebelde, decirlo es actuar. Siempre adelante, jamás regresar. Tendrá esfuerzo, mérito, trabajo, producto y poder.